Bueno, el capítulo de hoy es sobre la pintura. La pintura es una de las artes que pues, más me gustan, sobre las que más he investigado y sobre, digamos, una de las que más sé, además de la poesía. Entonces, bueno, voy a comenzar diciendo que dentro de la pintura hay dos cosas esenciales. La primera siendo la técnica, que es la capacidad psicomotriz de mm, retratar figuras eh, en una superficie. Y luego está otra capacidad que es la de imaginar escenas, situaciones dinámicas que resulten estremecedoras. Entonces, cuando uno tiene estas dos capacidades, bueno, uno tiene siempre estas dos capacidades, pero un buen artista debería tener ambas capacidades porque, pues bueno, en el mundo actual, las academias de arte enseñan mucho de técnica, hablan de la técnica de hecho hasta hay un libro sobre la técnica de los grandes pintores y hablan con mucha especificidad sobre, recomiendo mucho ese libro, by the way. Hablan mucho sobre cómo es que uno aprende a, no sé, a pintar la figura humana, a las dimensiones, espacios, objetos, cómo uno puede lograr sombras, cómo uno puede lograr la sensación de que hay masa, que hay profundidad, luz sobre todo. Hablan mucho sobre los colores, la teoría de los colores, todo eso es tecnicidad en cuanto pues a la pintura se refiere. Y sí, uno va y ve a las personas y hacen cuadros que técnicamente son muy profesionales, o sea, por ejemplo, los que practican el hiperrealismo, pues a veces hacen cuadros que parecen fotos y muy bien, tienen una técnica muy avanzada. O los que hacen pinturas, no sé, impresionistas y tienen un gran manejo del color. O los que hacen paisajes, landscapes y saben cómo mezclar los colores correctamente para que haya cierta armonía, pues perfecto, tienen una gran técnica, pero con la técnica no basta y pues realmente les quedan cuadros que son quizá que tienen algún valor, no sé, decorativo, pero que no son arte. Yo no consideraría arte un cuadro que simplemente es bueno por su técnica. Eh, del mismo modo, cuando uno es una persona muy imaginativa y creativa y es capaz de imaginarse escenas y situaciones extraordinarias, no sé, como Miguel Ángelo, Van Gogh, eh, personas que en su mente son capaces de hacer cosas que nunca se verían en el mundo real, pues esa es la otra capacidad de alguien que pinta. Entonces, por más que uno tenga esta capacidad, puede imaginarse y tener visiones de las escenas más valiosas, más tiernas, más horroríficas, más tristes, más esperanzadoras, pero si no tiene la técnica, el dibujo sobre todo, que es la base de las técnicas, para estructurar y organizar en el mundo objetos, de tal manera de que cuando organice estos objetos se replique la escena que tiene en su mente, pues de nada le sirve tener esta gran capacidad. Mm, y bueno, entonces la pintura se basa en eso, en la técnica y en esta capacidad de imaginar escenas.
Mm, en cuanto uno tenga mayor grado en ambas habilidades, uno es un mejor pintor. Mm, Luego de esta breve introducción, que es un poco obvia, bueno, no para muchos, pero pues es un poco de sentido común, voy a hablar de qué es la pintura. Eh, pues el pintar es la capacidad de comunicar y emocionar a través del medio visual que es la pintura, a través de formas, colores principalmente, a través de la composición, del color, figuras, trazos, conceptos. Uno puede crear instantes, uno puede crear como una configuración de percepciones directas, o sea, lo que yo llamaría una escena, como un instante de una escena. Por ejemplo, si se imaginan una película, pues una pintura sería como una foto, un fotograma de una escena. Ya, mm, la gracia del pintor es poner los mejores fotogramas posibles que puedan haber, si quieres crear tristeza, o si quieres crear horror, o si quieres crear fascinación. Ahí está el reto del artista: imaginarse eso y luego representarlo con la técnica, organizarlo, pues sí, mediante los colores, las figuras, los conceptos, la composición y el trazo, que son las 5 variables con las que trabaja técnicamente un pintor. Entonces, a diferencia de las otras artes como la música es una secuencia de percepciones. El cine es una secuencia de percepciones, la poesía es una secuencia de percepciones, en donde hay un flujo que va construyendo una serie de emociones o una serie de mensajes, pero con la pintura no sucede esto. Con la pintura es simplemente un momento, un instante que se capturó, eh, y que por fuerza, al ser un instante simplemente, tiene que tener una serie de, digamos, condiciones para que sea un buen instante. Por un lado, tiene que ser armónica, o sea, es que hay bueno, hay 3 tipos de pintura en mi forma de ver. Primero, cuando uno quiere expresar una emoción específica, todas las variables, todas las variables del arte tienen que estar sincronizadas. Entonces, la composición, el color, el trazo, los conceptos, las formas tienen que estar, digamos, alineadas a esto. Eh, eh, Luego, si uno quiere hacer arte conceptual, pues eso es otro cuento. Ya no necesita que todo se alinee, sino que simplemente se creen como casi que metáforas visuales. Hablaré de esto con más especificidad más adelante. Eh, y luego está otro tipo de arte, que es el arte que es el arte al que se refiere Heidegger cuando habla de que una buena obra de arte trasciende el tiempo y tiene posiblemente cientos o miles de interpretaciones, y todas son válidas. Este tipo de pinturas tienen que tener 3 condiciones. Primero, que sean profundas, tienen que tener una capa de significados, y por lo tanto tienen que tener conceptualmente como una serie de dinámicas que están sucediendo, no solo una dinámica, sino una serie de dinámicas. Por ejemplo, el Bosco resalta mucho la profundidad conceptual que tienen sus cuadros y lo intrigante que los hacen.
¿Por qué? Porque utiliza este principio de profundidad. Luego, un cuadro de estos de los que habla Heidegger tiene que ser entretenido. ¿A qué me refiero con esto? Tiene que ser en algún grado extraordinario, porque es que en lo extraordinario es que se comunica. O sea, en lo inusual, en lo extraordinario es cuando uno llega a impactar a la otra persona. Entonces el cuadro es entretenido y uno se queda viéndolo y como que no termina nunca como que nunca acaba de consumirse, como que cada vez que uno lo ve encuentra algo nuevo y encuentra cierto servicio, cierto placer, cierto algo, no sé qué, del que habla Heidegger. Y por último, eso ya lo hablaré al final, pero bueno, esos son los tres tipos de pintura que yo considero. Bueno, como a modo de resumen de lo principal de lo que estoy hablando, o sea, con la pintura es a partir de los colores, las figuras, los conceptos. ¿A qué me refiero con conceptos? Con, digamos, un perro es un concepto, el que estén asesinando a una persona es un concepto, son, o sea, cosas que se pueden reconocer porque son conceptualmente asimilables en la vida. En cambio, lo abstracto ya no es conceptual, porque no se puede reconocer qué es lo que está ahí. Entonces, cuando mediante las figuras uno hace conceptos, ya uno está metiendo dinámicas. Entonces, uno utiliza los colores, los conceptos, la composición, el trazo y las figuras para crear esos instantes de los que yo hablo. Ya sea para crear una emoción específica y particular, ya sea para crear arte conceptual o ya sea para crear el último tipo de pintura del que Heidegger habla, el que tiene muchas interpretaciones. Y bueno, algo que yo hice, algo que me permitía hacer, digamos un poco de forma arrogante, es que, bueno, la pintura no tiene reglas. Y esto es muy importante porque es que durante la historia hubo una gran cantidad de pintores que intentaron hacer reglas para que las pinturas, para decir que si estas reglas eran aplicadas, la pintura iba a ser buena. Entonces habían pintores que decían, no, es que la pintura tiene que tener en la composición la espiral de Fibonacci. No, es que para que un cuadro sea bueno tiene que eh, ser sobre tal tema o no. Para que un cuadro sea bueno tiene que tener cierta paleta de colores. No, la pintura no tiene reglas. Sin embargo, yo creo que la pintura sí tiene ciertos principios y yo los he creado, me puse a la tarea de crearlos. Tiene ciertos principios de expresividad, o sea, son unos principios mediante los cuales uno eh, puede eh, hacer, puede representar o puede, sí, son principios mediante los cuales uno puede representar eh, de forma exitosa quizás la emoción singular que uno quiere expresar o la pintura conceptual que uno quiere expresar o la pintura con múltiples interpretaciones que uno quiere expresar. Hay principios que yo he creado en donde ya los veremos más adelante. Entonces, son como relaciones. Yo establezco relaciones entre los elementos de la pintura y las emociones. Entonces, ¿cómo transmitir emociones detalladas e intensas mediante la pintura? Pues bueno, a nivel emocional, dentro de los principios que yo he creado, el tono,
del color se refiere a la emoción en cuestión. Eh, entonces aquí vamos a empezar a hacer los principios. El tono de un color, el que uno elija, va a referirse a la emoción en cuestión que uno va a transmitir. Por ejemplo, si uno elige el amarillo, eh, puede empezar o bueno, digamos que elige el azul. Entonces empieza emocionalmente ya a crear una expresividad, ¿sí? La saturación de un color se refiere a la intensidad de esta emoción. Entre más combinado con el negro o con el blanco esté el tono, mayor grado de miedo está, sí, mayor grado de miedo está mezclada con la emoción. Les pongo un ejemplo. O sea, bueno, entre más brillante es como que más pura es la emoción. Les pongo un ejemplo. Digamos que uno elige el color azul. Entonces el tono ya es una emoción, digamos, que puede ser, dependiendo de las otras variables, una emoción. Por ejemplo, yo elijo el tono azul y luego la saturación la pongo alta. Entonces me estoy refiriendo a una emoción intensa. Y luego, digamos, si yo combino este color con el color blanco, quizás estoy refiriéndome a una emoción de tranquilidad, pero si yo mezclo este color azul con un poco de negro, de pronto me estoy refiriendo un poco a la tristeza. Si me entienden, entonces no son reglas, pero son principios como que correlacionan eh, las emociones con ciertas variables como lo son el color. Por ejemplo, para dar un ejemplo rápido, en el trazo, cuando uno en el trazo, no sé si han visto las pinturas de los locos, ellos tienen un trazo que resulta ser muy repetitivo, casi obsesivo. Cuando uno hace un trazo así, genera mucha intensidad en la pintura. Entonces, contrariamente a cuando uno hace manchas muy extensas, como si fueran trazos, eh, hay una diferencia emocional en eso. Entonces tengan en cuenta de que en verdad existe una correlación entre lo emocional y entre las variables como son el trazo, el color, la composición. Por ejemplo, una composición de Fibonacci, yo encuentro que en la composición de Fibonacci se encuentra la armonía. Entonces, cuando uno hace cuando uno hace una pintura con esta composición y pone los elementos en esta línea, resulta que la pintura parece tener cierta armonía. Pero luego, cuando uno hace una composición en donde es circular, resulta que termina siendo como un cuadro relajado. Cuando uno hace una composición con una composición triangular, resulta ser un cuadro tenso. Por ejemplo, no sé si han visto la escultura del beso, que es como una X. Y es como una X, son dos triángulos, o sea, es una escultura hecha con la composición de dos triángulos chocando entre sí. Y lo que hace esto visualmente es generar una tensión. O sea, es un beso con mucha intensidad que crea mucha tensión. Muy diferente sería la escultura que hizo alguien que dos personas se están besando, pero terminan siendo como un cuadrado, o sea, entonces como que el beso ya no transmite tensión, sino que transmite como solidez, como si fuera el beso de una pareja casada, en contraposición a la otra escultura en donde el beso parece como si fuera un beso de pasión inmenso. Entonces, vamos a seguir. Eh,
El trazo con el que se hace el color, o sea, en la pintura, uno puede hacer trazos, créanlo o no, no solamente en el dibujo. El trazo en una pintura consiste en las manchas que uno hace y también en la repetición de figuras chiquitas que uno hace. Un segundo. Si tengo la oportunidad, les mostraría ejemplos en un video, si alcanzo a hacer el video, pero bueno. El trazo con el que se hace el color es el flujo o el movimiento de la emoción. Y también puede llegar a dar indicios de qué tan intensa está siendo la emoción, o sea, cuál es el movimiento de la emoción. Luego, las formas que se hacen dan, o sea, mediante el trazo uno genera formas, ¿no? Entonces las formas que se hacen dan sensación de reposo entre más curvas o curvaturas sin ángulos tengan. Más estabilidad da la sensación, digamos, una figura que tenga ángulos de 90 grados como un cuadrado, da sensación de estabilidad. Entonces, si uno hace personas que tengan en su figura eh, formas como de cuadrado, eso da sensación de estabilidad. Y por lo contrario, si uno quiere generar formas que transmitan tensión, entonces uno utiliza el triángulo. O sea, y mayor tensión o energía se transmite en las figuras que tengan picos. Esto se ve en varias pinturas. Les pondré un ejemplo. Si hago el video. Bueno, ahora la composición es el orden de las formas y las relaciones que tienen entre sí estas formas. A través de las líneas de fuerza se pueden transmitir sensaciones, o sea, hay unas líneas de fuerza que, que relacionan a las figuras y con estas líneas de fuerza se genera la composición. Cuando uno quiere hacer una composición que genere tensión, uno la hace con triángulos. Cuando uno quiere una composición que transmita reposo, uno la hace con círculos. Y cuando uno quiere una composición que dé estabilidad, uno la hace con cuadrados. También pondré pinturas de ejemplo. Y cuando uno quiere una pintura en donde la composición de sinergia y distensión, como que hay una armonía y como que se está haciendo una distensión, uno utiliza la composición de Fibonacci, ya que las líneas de fuerza de los objetos tienen una continuidad. Cuando me refiero a la composición de Fibonacci, una dirección creciente que sugieren las formas. En el caso de Fibonacci, los objetos están a una distancia proporcional, cada vez más amplia, que da continuidad y sensación de sinergia. Cuando uno quiere hacer una pintura bella, es muy útil la composición de Fibonacci, por ejemplo. También es muy útil generar escenas o conceptos que generen belleza o colores también que no tengan opacos, sino más bien brillantes, que sean saturados, trazos que sean que no estén cargados. Bueno, esto también puede ser también puede depender. Y formas, si uno quiere un cuadro bello, pues las formas también, allá hay más libertad. Bueno, ahora hablando sobre los conceptos, que son el otro elemento de la pintura, pues bueno, en general de las obras de arte, pero bueno, en la pintura en este caso, poner conceptos en una pintura no es necesario. Este factor de los conceptos existe cuando las formas se refieren a un concepto, o sea, es lo que se llama una representación. Los conceptos en las obras de arte también emocionan,
sin contar los otros elementos, la escena de un bebé fumando seguramente despierta una sensación, a pesar de que no tenga colores, a pesar de que no tenga una forma muy bien hecha, a pesar de que no tenga una composición, a pesar de que el trazo sea muy simple como un dibujo. El solo hecho de poner la escena, la dinámica de un bebé fumando, genera una emoción. Entonces, hay un principio, una relación entre los conceptos y la emoción que puede generarse en una pintura. O sea, en general, hay que, em- como hay que pensar en objetos, espacios, gestos, poses e interacciones que evoquen una sensación o estén relacionadas a esta sensación. Los conceptos en una escena, digamos gestos, sucesos, etc., pueden tener sinergia a una emoción y esto la puede amplificar. Por ejemplo, si yo quiero hacer una escena triste, pues conceptualmente hago una persona quizás llorando con un gesto triste en un espacio quizás indigente. Y además de eso le pongo colores como azules oscuros. Además de eso, quizás hago en la composición circular. Además de eso, quizás los trazos los hago vagos, así como si fueran como sin esperanza. Por ejemplo. Pero bueno, sin embargo, entre más conceptos mezclemos en una escena, más extraordinaria será y mayor capacidad de comunicar y emocionar tendrá, porque se sale de las concepciones y modelos mentales de los demás. Al ejemplo del bebé fumando, agréguele que se está riendo y que está en su cuna, pero que a la vez está viendo Instagram o jugando ajedrez. La mezcla de atributos intriga, a veces puede inquietar, a veces puede fascinar. Esto es a lo que yo me refiero con que en las pinturas de Heidegger, por ejemplo, a las que él llamaba pinturas verdaderas, uno conceptualmente puede generar escenas o situaciones extraordinarias, poco usuales, mezclando gestos o cosas o situaciones que normalmente no estarían relacionadas. Uno puede hacer alusión a interacciones que sean inverosímiles. Y esto es muy importante en la pintura, como ya lo dije, porque es ahí donde uno puede comunicar. Entonces, por otro lado, la belleza no existe. Si así como lo oyen, la belleza no existe. Así como no hay un vaso lindo o feo, solo hay vasos que pues a una persona le pueden causar alguna emoción. A una persona le puede agradar una pintura y a otra le puede desagradar, porque solo hay pinturas, no hay pinturas bellas. Sin embargo, sí se puede decir que una obra de arte parece bella cuando tiene algunas condiciones. Las condiciones para que una obra de arte parezca bella es que todas sus partes estén en sinergia, entre paréntesis, armonía. Para evocar un sentimiento y que además, si parece bella, ese sentimiento tiene que ser uno agradable. Es de esta forma que las cosas organizadas con cierta proporción de posición en sus partes puede dar sensación de armonía. Este es el caso de la proporción áurea, que ya habíamos hablado, de la de Fibonacci. En una línea de fuerza de objetos a cierta distancia o proporción exacta, haciendo parecer que hay una sinergia, hay una continuidad, una dirección creciente que sugieren la forma a distancia de los objetos. Pero esta tan solo es una proporción bella. También pueden crearse trazos bellos, escenas conceptuales bellas, colores bellos y figuras bellas. Entonces, la belleza no existe, pero uno puede crear una pintura que parezca bella a la mayoría de personas. Lo siguiente con lo que va a seguir es esto.
Los colores que yo he relacionado a algunas emociones, por ejemplo, el rojo, si es claro, yo lo relaciono con la emoción de confianza. Si el rojo es, si el rojo es oscuro o vino tinto, yo lo relaciono con la emoción de furia. El azul, si es claro, para mí transmite calma. Y si es oscuro, transmite tristeza. El verde, cuando es claro, da una sensación de bienestar. Y cuando es un verde oscuro, da una sensación de repudio o asco. El amarillo, cuando es un amarillo claro, y digamos, sea cual sea el amarillo, si es un amarillo brillante, digamos, combinado con el blanco, da una emoción de éxtasis, pero si se mezcla un poco con el negro, da una sensación de estrés. El morado, cuando es claro, da una sensación de poder, pero cuando es mezclado con negro, cuando es opaco, da sensación de envidia. Mm, entonces esas son unas breves relaciones que yo he hecho de los colores con las emociones. Hay otros recursos de expresión, pero esta vez vamos a hablar del arte conceptual. A los elementos anteriores también les he relacionado conceptualmente. Figuras pueden parecer suaves si tienen muchas formas curvas y pocas con ángulos. Parecen estables si tienen varios ángulos de 90 grados y por último parecen duras si tienen picos. O sea, conceptualmente un esfero parece duro si tiene picos. Conceptualmente hablando, un esfero parece suave si parece curvo. Conceptualmente hablando, un esfero parece sólido si parece como cuadriculado, como que tiene formas cuadradas. No necesariamente tiene que ser un cuadrado o un rectángulo, sino formado por estructuras con 90 grados. Asimismo, el trazo, si tiene curvas, refleja baja energía y relajación. O sea, conceptualmente hablando, cuando un trazo tiene curvas, es como que refleja que la energía está dispersa, como que hay una relajación, como que es inofensivo, como que la energía está inconsistente. Por ejemplo, el reloj de Dalí. Conceptualmente hablando, ese reloj transmite conceptualmente la idea de que el reloj, de que el tiempo es inconsistente debido a que su trazo, a que su forma es como blanda, es como es curva, no tiene puntas. Entonces conceptualmente Dalí hace una metáfora diciendo que el tiempo es relativo o que es inconsistente, haciendo un reloj que es curvo. Entonces Dalí de pronto, no sé si tenía en su mente quizás este principio de cómo expresar conceptos mediante la pintura, pero sí, él fue capaz de expresar el concepto de que el tiempo puede ser relativo haciendo un reloj que no tiene puntas, que no, sino que es como cúrvico o curvo. Mm, si, digamos, el trazo tiene ángulos de 90 grados, refleja estabilidad y energía guardada en ciclos, neutro, como a lo demás. Si uno, por ejemplo, hace un puño y este parece ser cuadrado, parece que tiene energía encapsulada, como que hay fuerza dentro de este, como que, ¿sí me hago entender? En cambio, si el trazo tiene picos, parece tener alta energía y parece amenazante, tenso. Entonces, si uno hace una pintura donde hay dos peleadores y el puño de un peleador casi que por la velocidad parece una punta,
Entonces, conceptualmente parece que este puño tiene una alta energía una alta tensión que se está dirigiendo hacia un punto. Conceptualmente, la composición, si es de un triángulo, muestra una convergencia o una tensión. Si la composición es cuadrada, refleja neutralidad, estabilidad y como que es compacto. Si conceptualmente la composición son círculos o es un círculo, parece divergente, como en reposo. Si la composición conceptualmente es la de Fibonacci, parece, parece enérgico. Por otro lado, ya hablando de los colores a nivel conceptual, el rojo, a mi forma de ver, el rojo claro da sensación de vida, de pasión, de juventud. Y si es opaco y está mezclado con el negro, un rojo vino tinto así, pues me da la sensación de vejez. Un azul, un azul claro me da la sensación de inmensidad. Y un azul eh, opaco me da la sensación de metafísico. Un amarillo claro, obviamente, me da la sensación de que se está hablando de la luz. Y un amarillo opaco da la sensación conceptual de sabiduría. Ahora, el negro conceptualmente también tiene un significado en la pintura. El negro, cuando es un negro, digamos, grisáceo, da la sensación de destrucción. Pero cuando es un negro muy, muy negro, da la sensación de miedo. Se utiliza mucho en las pinturas que pretenden generar mm, que pretenden reflejar situaciones donde hay algo que temer. Entonces, el blanco, por el contrario, si es un blanco muy blanco, da sensación de equilibrio. Y si es un blanco grisáceo, pero más que todo blanco, da una sensación de paz. Bueno, primero hay que definir si tendrá conceptos la obra. O sea, si uno quiere hacer una obra de arte, esperen un segundo. Digamos que uno ya quiere hacer una pintura. Lo primero que hay que definir es si tendrá conceptos la obra o si va a ser abstracta. Si va a tener conceptos, hay que hacer la escena. O sea, hay que pensar en objetos, espacios, gestos, poses e interacciones que evoquen la emoción deseada. Luego de hacer el boceto, modificar uno a uno el color, el trazo, las figuras y la composición con tal de expresar más. Se sacrifica el realismo por la expresión. Entonces, bueno, independientemente si quiere hacer una obra de arte emocional que estremezca o una obra de arte conceptual, lo primero que uno tiene que hacer es eso. La primera diferenciación es, voy a hacer una obra de arte emocional o conceptual. Y digamos que elegiste que quieres hacer una pintura emocional que estremezca. Lo primero que tienes que hacer es elegir conceptos, gestos, dinámicas, poses, espacios que den esa sensación. Y cuando ya tienes la escena hecha, a blanco y negro, digamos, tienes que empezar a modificar primero la composición, luego los colores, luego el trazo y luego las figuras. De esta forma es que se genera una pintura cuya armonía es total y la emoción que uno quiere expresar por fuerza va a ser la que uno quiere, y cuando un espectador vea la pintura va a entender cuál es la emoción que uno quería expresar.
si uno sincroniza todas las variables como yo lo digo. Con esto puedes hacer obras de arte muy innovadoras. Estas relaciones no son reglas, son principios de expresión. Si se usan correctamente pueden hacer que tu obra evoque emociones muy específicas, complejas e intensas. Puede hacer de tu obra algo muy variado, incluso hasta el punto de ser inconveniente. En el mercado, los artistas que tienen un estilo parecen más consistentes, dan más seguridad al cliente. Es por eso que aconsejo que las obras que pretendas vender las crees con una tendencia, como Picasso. Picasso tuvo varios periodos en donde tuvo varios estilos, o como Botero, cuyo estilo pues fue toda la vida el de siempre. Siempre con las mismas formas, que eran curvas, con los mismos colores, la misma paleta de colores pastel, siempre con el mismo tipo de escena, siempre con el mismo tipo de composición, que eran de cuadrado, siempre con el mismo trazo. Si generas un estilo, en tus cuadros parecerá que eres un artista que ya tiene un estilo y por lo tanto en el mercado ya parecerá que eres profesional y que no estás experimentando, sino que eres un artista con cuadros ya, digamos, compactos. No sé si me hago entender. Mm, bueno. Pero no, o sea, no hay que hacer esto hasta un extremo, tan solo lo necesario para dar cuenta de que tus productos son hechos a conciencia y no por una inspiración única que tuviste por suerte. Cuando tienes 5 cuadros que tienen el mismo estilo, los clientes van a ver, él es verdaderamente un artista que sabe lo que está haciendo. No es que simplemente le apareció un cuadro por una inspiración y no, cuando una persona tiene 10 cuadros con el mismo estilo, los clientes van a ver, los mecenas van a ver que es un artista en el que vale la pena contar, que vale la pena contratar porque es alguien que tiene el talento. Entonces les aconsejo en la medida de lo posible hacer primero pinturas que tengan un estilo, que tengan, pues sí, un estilo particular, el suyo, que tengan escenas particulares, colores particulares, composiciones particulares, formas y trazos particulares. Otro asunto importante para el artista son las emociones que quiere transmitir. Para eso los artistas acuden a la inspiración. En la obra de arte emocional, el artista usa los recursos de expresión para que el espectador se aproxime de forma óptima a una emoción, que puede ser muy específica y o intensa. Para inspirarse y conseguir de antemano las emociones que pretendes transmitir, tú como artista debes sensibilizarte y para ello debes relajar tu modelo mental. Para alejarse de sus sentimientos usuales uno pues tiene varias formas. A no ser que se transmitir estos, digamos sus emociones usuales, pues no hace falta siquiera inspirarse, uno simplemente se pone a pintar, bueno, primero se pone a pensar e imaginar la escena a través de la emoción que uno quiere y esa ya puede ser la fuente de inspiración. Pero si uno no tiene algo que pintar, uno no tiene algo, uno no está inspirado, uno lo primero que tiene que hacer es sensibilizarse. Y basta con eso, porque cuando uno se sensibiliza y va al mundo, resulta que el mundo es un lugar lleno de experiencias en donde puede adquirir emociones muy particulares, sensaciones muy particulares, no más yendo a un café, no más viendo
la gente pasar hacia un transporte público. Si uno sale al mundo sensibilizado pues de una forma como ociosa, va inevitablemente a obtener una emoción y lo va a emocionar. Mm, Usualmente los artistas no son capaces de hacer eso y para sensibilizarse acuden a sustancias que los desinhiban de su modelo mental y que les hagan salir al mundo y estando drogados sí obtienen emociones y sensaciones que los inspiran. Pero bueno, mm, todo esto es para cuando uno no está inspirado y no tiene nada que pintar. Entonces lo primero uno se sensibiliza, uno va al mundo para adquirir emociones que valgan la pena ser transmitidas, emociones que a uno lo estremezcan y uno quiere mostrarlas al mundo. Entonces, bueno, para sentir nuevas sensaciones uno debe estar abierto, receptivo, no tiene que estar tenso o a la espera, sino en disposición de que la vida perturbe las aguas internas de uno, si uno es que ya está sensibilizado, que se muevan de formas nuevas. Es esta perturbación lo que el artista debe recordar para hacer su obra. ¿Qué tan, o sea, qué tan solo es exitosa cuando logra estremecer o conmover de la misma forma al espectador? O sea, una obra de arte emocional es exitosa solo si logra estremecer o conmover o enternecer o aterrorizar de la misma forma que el artista fue aterrorizado o conmovido esto. El espectador, si logra ser estremecido de la misma forma, la pintura es exitosa y se puede considerar como una obra de arte. Mm, o bueno, yo diría que ese es el grado con el que se mide qué tan exitosa es la obra de arte. Mm, ¿Qué tanto logra estremecer al espectador? Pues siempre es en algún grado, pero si lo logra hacer de un grado máximo, pues es una obra de arte eh, mm, muy buena. Bueno, pues este proceso no depende puramente del artista, porque pues el espectador también debe sensibilizarse a la hora de ver una obra de arte. Por eso es que en las exposiciones de las galerías a veces sirven vino para que los espectadores se sensibilicen y logren eh, hacer, logren moverse, dejar mover su corazón por eso que están expectando. Eh, Luego de sensibilizar y relajar su modelo mental, el artista se abre a experimentar, ir a lugares nuevos, conocer personas, eh, ir a comer cosas, tener experiencias multisensoriales. Tienen la capacidad de hacer emociones más específicas y ricas. Y en algún momento sucede, se condensa esa sensación tan única que el artista quiere que conozcan los demás. Quiere comunicarlo, pero el lenguaje no le alcanza. Y es ahí cuando se decide transformar objetos de la realidad, reordenarlos de una forma precisa para que los demás sientan lo mismo y se aproximen a su alma. Ahora hablando sobre otro asunto, para transmitir ideas de obras conceptuales, el artista acude a la reflexión, o sea, entre paréntesis, ideas o conceptos en relación. Simplemente describen caracteres de un sistema o relaciones entre estos. Por ejemplo, hay una obra en donde entran personas diversas, como de diversas culturas, a un edificio que parece una licuadora.
Y cuando estas personas salen del edificio, salen como si fueran una masa que luego adquiere un traje. Aquí lo que el artista hizo fue describir un sistema, que son las empresas, a través de lo que hacen, o sea, con una metáfora. Otros caracteres que se pueden describir con imágenes son su estado, su particularidad, el comportamiento, la causa, efectos, lo que sucede, las relaciones de situaciones, digamos, que uno quiera, por ejemplo, criticar. Uno las puede hacer pinturas a través de metáforas, no literalmente poniendo la escena como tal, sino haciendo la metáfora de que, digamos, una escena abstracta como la de que eh, uno viene culturalmente, digamos, de un pueblo y entra a una empresa y es como que se vuelve parte de la masa y todos se vuelven iguales con traje. Esta es una pintura que yo vi y expresa, digamos, el comportamiento que tienen las empresas en la realidad. Es una idea abstracta que logró pintar mediante una metáfora este artista. Entonces, no solamente se pueden pintar el comportamiento de diferentes situaciones, sino que también, como lo decía, las actitudes, se pueden expresar los efectos, las causas, relaciones, particularidades de ciertas situaciones, sean abstractas o no. Sin mencionar que los mismos sistemas se pueden mostrar de una sola vez, a diferencia de los poemas en donde se describen por partes las cosas. En el arte se pueden mostrar en una composición los sistemas en interacción, o sea, como de un solo fotograma, se puede mostrar la relación, sus cualidades, sus causas, sus comportamientos. Entonces, puede que el artista decida combinar la emoción y el concepto en su obra de arte, dotando de sentimientos a situaciones y procesos y sistemas de los cuales quiere hacer reflexionar al espectador. Para lograr una emoción intensa y detallada, o varias similares, hay que sincronizar el trazo, el color, la composición, las figuras, los conceptos, como detallando y mostrando rasgos de una totalidad. Si se quiere lograr intriga, hay que mezclar atributos, emociones, o sea, una emoción en el trazo, por ejemplo, un trazo que resulte intenso, pero en las formas que resulten ser curvas, por ejemplo, y que, no sé, si me hago entender, esta contradicción del trazo con las figuras que generan el trazo, o sea, el trazo genera las figuras, pero si el trazo es contradictorio a las figuras y las figuras son contradictorias, por ejemplo, a los conceptos que quiere representar, por ejemplo, son figuras son figuras cúrbicas como muy tiernas, pero de repente están representando un sicariato, una escena en donde están matando a alguien, pues se hace una pintura que se vuelve intrigante, que se vuelve algo que tiene muchas capas de significado. Entonces, así es como se hace una pintura intrigante. Es una de las formas en que se hace una pintura intrigante. Además de hacerlo con los conceptos. Porque pues otra forma de hacer una pintura intrigante es así como el Bosco, poniendo muchas dinámicas en solo un fotograma. Por último, hay una última cosa que quiero hablar de la pintura, que quizás es lo primero que debía haber dicho en este audio, pero aquí les va. Bueno, ¿a qué se le puede llamar arte? Para mí, solo a aquello que cumpla con dos condiciones. La primera es que ese algo comunique, ya sea conceptualmente ideas, y o estremezca emocionalmente al espectador. La segunda condición es que la obra haya sido predispuesta, entre paréntesis organizada,
con la intención de estremecer y o comunicar, no necesariamente nada específico, como diría Heidegger, eh, entre paréntesis también. Es así como una situación fuerte del día a día puede estremecerlo a uno o estimular la reflexión sobre algo, sin que lleguen a ser arte. A esto lo llamaría experiencia estética, a no ser que algún artista los haya predispuesto con este propósito. Por ejemplo, uno sale a la calle y se encuentra un pajarito muy lindo muerto, así como arrollado. Pues bueno, ¿es esto arte? No. ¿Por qué? Porque por las dos condiciones que mencioné. Porque primero no hubo una intención de comunicar o emocionar eso, de emocionar con eso que está enfrente tuyo, con ese orden de objetos. Y segundo, porque, mm, digamos, no, pues bueno, sí puede de pronto comunicar o estimular la reflexión o puede comunicar alguna emoción, pero como no es algo predispuesto, no lo considero una obra de arte. Entonces, bueno, yo creo en consecuencia que el valor de una obra de arte depende de qué tanto puede estremecer, conmover o emocionar y comunicar a la audiencia. Y en ese sentido, el mérito tal vez viene de qué tanto del resultado final dependió del artista y qué tan intencional fue. Luego hay otros temas relacionados que he tratado de responder, como qué es el proceso artístico, sobre la asertividad en una obra de arte, sobre las representaciones, eh, sobre la IA y de la belleza. De la belleza ya hablé y terminé diciendo que no existe, mm, y demás. Para argumentar un poco más mi tesis sobre el arte, pues bueno, tú le puedes decir a una IA, eh, pues bueno, volvamos un poco atrás. Tú le puedes decir a una IA, haz una escena triste y te genera una escena triste en base a las escenas tristes que tiene en su banco de datos. No porque siente que es la tristeza, en contraposición a alguien a quien le rompieron el corazón y sin necesidad de recordar cómo es algo triste, hará algo triste por cómo se siente. Es decir, claro que las IAs pueden llegar a crear escenas que evoquen sentimientos, pero solamente si ya tienen en su banco de datos una serie de obras que evoquen ese sentimiento. Es decir, no están creando nada, y por lo tanto no son artistas, porque no sienten y no crean, simplemente están mezclando una serie de datos, no como un artista que está creando eh, mediante los principios artísticos. Entonces, mientras que un humano no requiere ese banco de datos para crear, sino que requiere el sentimiento solamente. Y ahí reside la verdadera diferencia entre el artista y la IA. El artista crea porque siente y la IA mezcla información almacenada porque ha sido programada para ello. Entonces la IA no puede, en mi definición de arte, no puede definirse como un artista. ¿Por qué? Porque no tuvo la intención de, de estremecer con una emoción, digamos, con la que pretendía emocionar a alguien. Y segundo, porque no conoce los principios para emocionar a alguien. Simplemente está programada, no está creando, simplemente está cumpliendo una secuencia de operaciones y eso no es arte. Eh,
Bueno, eso es lo que yo digo. Y sí, la IA es capaz de hacer escenas extraordinarias o fuera del usual, pero no es capaz de hacer escenas emocionales sin que antes se le hayan descargado ese tipo de escenas en su banco de datos, que al fin y al cabo terminan siendo emocionales por casualidad y por consiguiente no genuinamente emocionales o arte genuino, sino más bien escenas que de repente pueden emocionar o estremecer a alguien por casualidad y sin intención, como ver un pájaro muerto en la calle o lo que sería lo mismo a una experiencia estética. Si bajamos incluso más en la filosofía, que es una obra de arte triste, aterradora o lo que sea, en realidad no existe tal cosa como una obra triste, sino una obra que estadísticamente o frecuentemente evoca tristeza a las personas. Esto complejiza el problema porque si no hay tal cosa como una obra de arte bella o fea, sino que toda obra depende de la interpretación, quiere decir que el arte está en cómo reaccionamos a lo que percibimos y no en lo que percibimos per se, porque en realidad no hay tal cosa como un vaso feo o lindo, grande o bajo, solo es ese objeto al que le atribuimos significados y que de manera subconsciente nos provoca sensaciones emocionales. ¿Qué implica esto? Que no existe el arte en realidad, ni tampoco los conceptos, que todo pensamiento e ideas son meras reducciones, representaciones reduccionistas de un mundo eternamente cambiante, tan vasto que no nos queda otra que hacer un sistema lingüístico para hacer sentido de todo lo que pasa, para ordenarlo y entender, o al menos dar por sentado un funcionamiento mediante consciente y constante al que podamos adaptarnos. Sin intención de comunicar algo, sin la intención de estremecer a alguien de manera exacta mediante la organización de un objeto, no hay arte. Por eso el arte no puede ser meramente un proceso subconsciente, aunque teniendo antes la intención, se puede usar el subconsciente como medio, como una herramienta durante el proceso artístico. Pero yo creo que lo que debe guiar todo es el sentimiento de fondo y la conciencia que ordene los objetos en pos a evocar ese sentimiento de fondo. Entre paréntesis, cosa que no puede hacer, eh, que no se puede hacer desde un estado puramente inconsciente, porque entonces saldrá cualquier cosa y no la cosa que trataba de comunicar el sentimiento primero. Mm, y bueno, si tú programas una IA en donde alimenta su base de datos solo con imágenes alegres y felices, luego no va a poder crear una imagen triste o aterradora, porque no es capaz de sentir y de ahí crear. Bueno, antes de hablar de los diferentes métodos para imaginar arte visual o para que se te ocurran escenas estremecedoras, quisiera hablar un poco más del arte conceptual, que lo dejé un poco aparte. Mm, pues bueno, el arte conceptual es en realidad, ya sea en pintura o lo que sea, pues visualmente un arte conceptual es una serie de objetos que el artista organiza con la intención de que el espectador tenga alguna de las siguientes cosas. Primero, que, que lo estimule para reflexionar sobre algún tema. O quizá para transmitirle una idea particular. O, y esto es lo último del arte conceptual, eh, no simplemente para expresarle una idea particular, no solamente para hacerlo reflexionar, sino que también puede el arte conceptual
al habitar en el mundo, ser una especie de objeto innovador con el que las demás cosas interactúen y por ende puede ser un medio quizás de interacción para que se dé una experiencia estética. Pues bueno, eh, ahora sí, hablando de los métodos para imaginar arte visual y para que se te ocurran escenas estremecedoras, pues primero, la primera es realizar muchos análisis de obras de un estilo específico en secuencia, sin parar, imaginando ser esas escenas, dinámicas, seres, procesos que se dan ahí, y en la noche cerrar los ojos y dejarlas surgir. Este de hecho es un método que me enseñó una amiga, una vieja amiga, que es joven, llamada Estefanía. Entonces, no sé, ponte a ver 100 obras de Van Gogh e intenta analizar sus colores, su composición, su trazo, sus formas, sus conceptos. Intenta analizar cómo es que cada cosa genera una emoción y cómo es que todo en conjunto genera la emoción o el significado que él quiere transmitir. Cuando tú haces esto, tu mente es como que se está programando, se está alineando a una forma de pensar o a una forma de, sí, a una forma de pensar. Y cuando tú cierras los ojos en la noche, eh, bueno, y digamos que luego del análisis estás intentando imaginar ser la obra misma de arte, digamos ser el árbol que está pintado, ser todo el espacio que está ahí o el protagonista. Luego de hacer todo eso, cuando cierras los ojos en la noche y ya estás a punto de dormirte, te van a venir escenas propias que tu subconsciente creó y que se van a parecer mucho en los colores, en las composiciones, a lo que pintaba Van Gogh. Y es ahí donde tú puedes empezar a... Es ahí una forma de que se te ocurran escenas visuales. Otra forma es coger un objeto cualquiera y empezar a imaginar asociaciones inverosímiles para obtener una dinámica extraordinaria con ese objeto. Entonces, si tú coges un objeto cualquiera y empiezas a imaginar eh, que se interactúa de forma extraordinaria con diferentes cosas, de repente se te pueden ocurrir escenas. Otra cosa que puedes hacer es coger un objeto cualquiera o un espacio, una persona cualquiera y empezar a modificar las variables como las formas. Digamos, un cuchillo ya no lo hago puntudo, sino que lo hago un poco curvo. La forma ya no lo hago tanto de cuchillo, sino lo hago un poco, sí, como si fuera, mm, no sé, muy largo. Quizás lo hago muy largo y lo hago muy chiquito. De repente cambio sus colores, ya no es gris así plateado, sino que de repente la paleta puede ser de colores pastel, como un amarillo así todo luminiscente. La composición puede ser que el cuchillo antes estaba como amenazando a alguien, ahora el cuchillo está como pelando frutas, no sé. Si me hago entender, entonces si tú pintas eso, se te pueden ocurrir escenas. Otras formas es coger una dinámica ya hecha y empezar a pensar cómo hacerla extraordinaria. Otra es ver emociones en ejercicios a practicar. No sé, por ejemplo, ves emociones en una película y empiezas a imaginar mediante esa emoción diferentes escenas. Otra forma es modificar las demás variables, digamos, de esa escena que ya viste. Por ejemplo, estabas viendo la escena, no sé,
de The Office en Michael Scott, donde se está despidiendo de todos. Y pues empezar a cambiar los colores, los gestos, los trazos, la composición. Y puede salir una escena, eh, digamos, en función a la emoción. Si te puede salir una escena completamente original, completamente nueva. Y ahí se te ocurre pintar algo realmente extraordinario. Otras formas, crearla desde cero. Para crear una pintura o una escena desde cero, mm, es importante primero, pues, como siempre, tener la emoción específica. Entonces, primero obtener la emoción y luego sigue esta serie de pasos. Eh, Piensa o imagina en interacciones, dinámicas, configuraciones que sean aterradoras, fascinantes, conmovedoras, bizarras, que estremezcan con alguna emoción con la que elegiste, o que sean asociaciones inverosímiles, extraordinarias, y luego sí puedes meterle algo inquietante, magnífico, alegre, aterrador a esa escena que te imaginaste. Luego tienes que hacer esa escena extraordinaria, porque como ya lo había mencionado, solo en lo extraordinario se comunica hondamente. Entonces a esa escena que te imaginaste que puede ser normal, intenta hacerla un poco extraordinaria, eh, primero conceptualmente hablando, quizás con una asociación inverosímil, quizás eh, digamos en la forma en que sucede la escena, quizás mm, haciendo que las cosas que no deberían estar conectadas, conéctalas. No sé, como un payaso en un atardecer que esté como volando y que sea como medio, como una abejita. Eso ya es extraordinario y bizarro. ¿Sí me hago entender? Entonces, a la escena que te imaginaste, trata de hacerle ese tipo de cosas. O es como en Alicia en el País de las Maravillas, en donde cogen una escena normal, como un naipe, y lo humanizan. O un gato, pero ahora se vuelve invisible, y así. Entonces, la idea es que una vez tengas tu escena que estremezca, la hagas inverosímil. ¿Por qué? Porque solo en lo extraordinario se comunica. Luego de hacer esto, tienes que hacer que haya sinergia. Sinergia de alguno de los siguientes. O sea, en tu escena, ahora que la tienes, ya digamos que cumpliste con los pasos anteriores, tienes que hacer que haya una sinergia, quizás del color, o sea, en la paleta de colores, en toda la obra, o que sean tonos eh, en contraste o análogos, o quizás en el trazo, un tipo de trazo que cree cada forma en el cuadro, o sea, que todo el cuadro esté formado por un tipo de trazo, o en la composición, una composición con la espiral de Fibonacci, formas, digamos, que las formas no se entrometan entre las otras formas, sino que más bien como que encajen, la continúan como si fueran un rompecabezas o se usa la simetría. Esa también es una manera de hacer sinergia y armonía con las formas. O las formas tienen una continuación por otra forma que es diferente conceptualmente hablando. Cuando ya tienes sinergia en tu escena, que es como lo más complicado históricamente hablando para los artistas, sigue el siguiente paso, que es meterle profundidad a tu escena. ¿Cómo le metes profundidad? Bueno, lo haces con capas de significados. Entonces, eh, ¿para qué vas a hacer esto? Porque cada vez que vean tu cuadro vas a intrigar a quien lo vea. Eh, ¿Cómo lo harás? Tiene que haber una variedad de atributos, o sea, tiene que haber quizás una variedad de tonos, de formas, de trazos, de temas, de ideas, o quizás una cantidad de conexiones
quizás una gran cantidad de interacciones entre los elementos de la escena, como en el bosco, una cantidad de dinámicas o mini procesos en curso, un elemento implicado en varias dinámicas con otras. Por ejemplo, no sé, una persona que está haciendo una cosa, pero a la vez está implicada en otra escena, y en esa escena hay otras dinámicas sucediendo simultáneamente, pero digamos son chiquitas, entonces, si me hago entender, cuando una gran variedad de conexiones e interacciones, hay como una serie de capas de significados y por lo tanto hay profundidad en la escena. Eh, o estructuras. Pues si quieres hacer que algo parezca profundo, pues puedes crear estructuras nuevas. Sistemas novedosos que creen en unión un sistema novedoso, o sea, conectado en interacción con otros sistemas novedosos. Formas simples organizadas de formas nuevas son nuevas configuraciones. Entonces esto, digamos, los que hacen doodles, creo que se llaman así, pueden crear mediante sus figuras chiquitas de doodling eh, estructuras raras como alienígenas. Y esto ya genera intriga, ya es como que se vuelve un poco profunda la pintura. El Bosco también lo hace, entonces miren mucho al Bosco. Eh, lo siguiente, lo siguiente es añadir la emoción. O sea, ¿por qué? Porque es que la emoción estimula, revitaliza, aliviana. En el caso de ser ideas o escenas divertidas, inspira, estremece. En el caso de ser emociones particulares, eh, pues bueno, mete la emoción, ya sabes cómo, ya te lo dije en el audio. Luego métele belleza. Pues en la poesía la belleza, entre comillas, se mete con la métrica y la rima, pero pues en la pintura se hace de otra forma. Uno lo hace haciendo que cierre la ilusión. O sea, una pintura es una ilusión. Entonces, si tú logras hacer que la ilusión cierre, por ejemplo, haz que impacte en el subconsciente. Cuando haces que la ilusión de la pintura cierre, impacta en el subconsciente, o sea, hace la escena creíble. Si es bella tradicionalmente hablando, la hace agradable, completa, armónica, da la sensación de que hay una lógica detrás de todo. Pero lo que pasa es que uno también puede hacer una escena horrorosa de una forma bella. Entonces, ¿esto cómo se hace? Con la composición de Fibonacci, con la sinergia de colores, con la sinergia conceptual, etc, etc, etc. Entonces ya sabes cómo, qué es lo siguiente, es crear, si ya quieres hacer tu pintura así muy, muy profesional, pues lo siguiente sería hacerla bella, ya sea tradicionalmente hablando con emociones agradables o de la manera en que te explico, haciendo que haya una armonía y sinergia en toda la ilusión que estás creando. Mm, Luego sería, pues bueno, la intriga, la sensación de un no sé qué, pero pues esto se hace, se logra simplemente haciendo la escena, como complejizándola, o sea, haciéndola profunda, metiéndole significados. Mm, Ahora te voy a enseñar cómo analizar obras visuales. Lo primero, tienes que sacar o tienes que fijarte en el color, en el trazo, en las formas, en la composición y en los conceptos, o sea, en lo que está sucediendo. Cuando anotes cada una de esas cosas, pasa a lo segundo. Lo segundo, ¿qué emoción da cada cosa? Por ejemplo, los colores. ¿Qué emoción están despertando esos colores? ¿Qué emoción está despertando el trazo? ¿Qué emoción está despertando la composición? ¿Qué emoción está despertando los conceptos? O sea, lo que está sucediendo. ¿Qué emoción están despertando las figuras? Cuando escribas eso, pasa al tercer paso, que es preguntarse dónde está lo inusual.
cómo lo manifiesta en esa pintura, dónde está lo inusual. Cuando encuentres dónde está lo inusual, lo anotas. Una vez encuentres eso y lo anotes, pasa al cuarto punto, que es dónde está la sinergia. ¿Cómo logran en esa pintura que haya sinergia? Puede ser que la sinergia sea mediante los colores, o mediante la composición, o mediante el trazo, las figuras, los conceptos, o puede que incluso todos los colores, todos los trazos, todas las figuras, toda la composición, todas estén en sinergia. Esa puede ser otra opción. O pues puede ser simplemente que esté en la composición de Fibonacci y esa sea la sinergia que haya en el cuadro y punto. Pero tienes que encontrarla. Luego de eso, el quinto punto es encontrar la profundidad. ¿Dónde está la riqueza de atributos o significados conceptuales? O cantidad de conexiones, interacciones como en el Bosco. Tienes que encontrar dónde está esa variedad esa capa de significados que hacen de esa ilusión de ese cuadro una telaraña que la hacen como compleja, como profunda. Entonces, bueno, cuando la encuentres, la notas. Cada variable de emoción da emociones diferentes, o sea, cada variable da emociones diferentes, que al ser mezcladas dan una emoción muy particular y con mucha personalidad. ¿Cuál es esa emoción resultante y cómo es? O sea, una vez tú analizas estas 5 cosas que yo te dije, resulta hay una emoción resultante muy particular con mucha personalidad. Entonces, tienes que escribir cuál es, cómo se siente. Y lo último que diré sobre la pintura es que se puede relacionar también a la música. Por ejemplo, el trazo de una pintura se puede relacionar al ritmo de una canción. El color se puede relacionar a las notas de una canción. La saturación del color puede relacionarse al volumen de la canción. El brillo o lo oscuro puede relacionarse a las escalas griegas que generan diferentes emociones. Las formas de una pintura pueden relacionarse a cada instrumento, porque cada instrumento le mete una particularidad a la canción. Entonces, bueno, la composición puede correlacionarse sonoramente con la consonancia y asonancia entre los sonidos, cómo se organizan, o sea, la armonía. Los conceptos, si el sonido se parece a uno, a uno que haga algo ya conceptualizado, o si las voces hablan un idioma, pues los conceptos de una pintura pueden correlacionarse a la lírica de la canción o a los sonidos que de pronto se reconozcan, que parezcan ser conceptuales. Y bueno, con esto finalizo mi audio sobre la pintura. Espero que les haya gustado, que les vaya a ser útil para crear pinturas y nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chao.